La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. El 2017 marcó el aniversario 500 de las famosas 95 tesis de Martín Lutero y el comienzo de la Reforma Protestante. Lutero dijo que el cristiano debe buscar en la Biblia y no en las tradiciones de los falibles seres humanos para encontrar la verdadera enseñanza de la cristiandad. ¿Qué tan importante es la Biblia para usted? En los registros del récord mundial de Guinness se estima que 5.000 millones de Biblias fueron impresas desde que la primera Biblia Gutenberg fuera impresa en 1452. Este libro ha pasado la prueba del tiempo. La Biblia consiste de 66 libros en dos secciones principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El lenguaje original del Antiguo Testamento fue primordialmente hebreo. El original del Nuevo Testamento fue escrito en lengua griega. Este es un libro completo, desde el Génesis al Apocalipsis. La Biblia o partes de la Biblia han sido traducidas en más de 2.000 lenguajes. En el programa de hoy le ofreceremos una apasionante guía de estudio que le probará la inspiración de la Biblia, titulada La Biblia, ¿realidad o ficción? Este inspirador folleto le presentará hechos e información que incrementarán su fe. En años recientes, los ateos y agnósticos han incrementado el ataque a Dios y a la Biblia. Millones de personas han aceptado estos ataques sin haber investigado por su cuenta. ¿Es este libro una compilación de historias y mitos nómadas? ¿O es este libro la revelación del Dios creador que lo ama a usted y a todo ser humano en la tierra? ¿Existe en este libro un mensaje del espacio exterior que revela el futuro de las naciones y de su destino y su propósito final? ¿Puede usted confiar en que la Biblia guíe su vida y la vida de su familia? ¿Puede probar que la Biblia haya sido inspirada por Dios? Sí que puede. Acompáñenos. Una calurosa bienvenida a nuestros amigos de todo el mundo. La Santa Biblia ha pasado la prueba del tiempo. Millones de los llamados cristianos a través de los siglos han venerado la Biblia como divinamente inspirada y creen que la Biblia revela la senda de la vida eterna a través de Jesucristo y que instruye en cómo vivir abundante y pacíficamente. En los programas del Mundo de Mañana hemos compartido asombrosas profecías bíblicas, como la interpretación de Daniel del sueño de Nabucodonosor, las profecías de Jesús de los tiempos del fin, los misterios del Apocalipsis, incluyendo la mujer montada sobre la bestia, los 4 jinetes del Apocalipsis y la batalla de Armagedón. Cientos y hasta miles de sitios web también describen el conjunto bíblico como un solo libro. Fue escrita por más de 40 autores en 3 lenguajes distintos, e incluye 56 libros o cartas durante un periodo de 1500 años. La propia Biblia dice ser inspirada divinamente. Si Dios en realidad inspiró este libro como su revelación en beneficio de todos los seres humanos y todas las naciones del mundo, deberíamos prestar atención a su enseñanza. ¿Fue la Biblia inspirada divinamente? En el programa de hoy responderemos a esta pregunta y le ofreceremos un inspirador folleto gratuito que le ayudará a probar la autoridad de la Biblia. La Biblia, realidad o ficción. Asegúrese de contactarse con nosotros. También puede obtenerlo en el sitio web elmundodemañana.org. ¿Qué significa la Biblia para la gente de hoy? En abril del 2017, el foro de las encuestas Pew reportó: los cristianos que componen la mayoría de los adultos estadounidenses, el 71%, están divididos en cómo interpretar la Biblia, mientras que cerca de 4 de cada 10 cristianos, el 39%, dicen que el texto de la Biblia es la palabra de Dios y debe ser tomada literalmente. El 36% dicen que no debe ser interpretada literalmente o expresan otra opinión. Otro 18% de cristianos ven a la Biblia como un libro escrito por el hombre y no por Dios. ¿Ha probado la Biblia ser históricamente acertada? Sí que lo ha hecho. Veamos brevemente 3 ejemplos. 1.
Los críticos alegaron que la referencia bíblica del imperio asirio era falsa. 2. Los críticos cuestionaron si el antiguo Israel siquiera existió. 3. Los críticos afirmaron que el antiguo rey David era una leyenda inventada por escribas alrededor del 500 a.C., poco después de la cautividad babilónica. Veamos si los críticos estaban acertados. ¿Fueron las referencias bíblicas respecto a Asiria y Nínive inventadas por los antiguos escritores? En el siglo XVIII, los críticos cuestionaban la existencia del imperio asirio y la existencia de la antigua ciudad de Nínive, mencionada en la Biblia. Aquí tenemos el comentario de un autor. En el Antiguo y el Nuevo Testamento, Nínive es mencionada 20 veces y en el Antiguo Testamento hay 132 referencias de Asiria. Aunque un número cada vez mayor de escépticos, con su fe religiosa diluida por los espectaculares descubrimientos científicos que acompañaron a los primeros revuelos de la Revolución Industrial, se burlaron de las historias de Nínive y la tomaron como una leyenda que pertenece a una era de fábulas. Para ellos nunca existió una Nínive, así como nunca existió una Troya. Del libro La suerte de Nínive, de Arnold Brackman, páginas 12 y 13. El arqueólogo Austin Henry Layard eventualmente descubrió el sitio de la antigua ciudad de Nínive, y los artefactos en el Museo Británico de Londres, el Louvre de París, el Museo Instituto Oriental de Chicago y otros lugares dejan una arrolladora evidencia de la exactitud histórica del antiguo imperio descrito en la Biblia. Los críticos fueron probados erróneos. La Biblia era y sigue siendo exacta en sus referencias de Nínive y de Asiria. La segunda crítica que mencionamos fue que el antiguo Israel nunca existió. La arqueología confirmó la historia antigua. La estela de Israel, una losa de roca descubierta en 1896 en Egipto, es la evidencia más antigua de la historia de Israel aparte de la Biblia. El monumento de roca, visto en el Museo del Cairo, registra un triunfo militar del faraón Merenda del siglo XIII a.C. Dice: Israel está devastado, sin quedarle simiente. Siria es viuda a causa de Egipto. Los críticos han sido probados erróneos. La tercera alegación de los críticos fue que el antiguo rey David era una leyenda inventada alrededor del año 500 a.C. por los escribas hebreos. La revista US News and World Report, de octubre de 1999, muestra en su portada un artículo titulado ¿Es verdad la Biblia? Un grupo de arqueólogos, excavando en las antiguas ruinas de la ciudad de Dan, en Galilea, siendo Abraham Barán el líder del equipo, descubrieron un monumento de roca del siglo IX a.C. La estela o monumento conmemoraba una victoria militar del rey de Damasco sobre los antiguos enemigos. Un fragmento identifica a uno de sus enemigos como el rey de Israel, y el otro era la casa de David. ¿Por qué es esto tan significativo? Notemos la próxima oración. La referencia a David fue una sensación histórica. Pero para aquellos que se probaron a sí mismos la exactitud y veracidad de la Biblia, esto no fue una sensación, sino solo una evidencia más de lo que ya se habían probado. ¿Podemos confiar que la Biblia completa nos haya sido transmitida en forma exacta? Lo discutiremos en la próxima parte del programa. Primero quiero ofrecerles este inspirador folleto gratuito, La Biblia, realidad o ficción. Este folleto presenta indiscutible evidencia de que la Biblia es una realidad y no una ficción. El autor, el Dr. Douglas Winnail, comenta los descubrimientos arqueológicos, respaldando la veracidad histórica de la Biblia. En la página 29 escribió: hay decenas de hallazgos notorios como este. La estela de Meremta describe a un faraón egipcio conquistando a Israel, aproximadamente en el año 1200 a.C. El obelisco negro de Nimrud representa al rey israelita Jehú postrado delante del rey asirio Salmanasar III. Una inscripción cerca de Jerusalén hace referencia a José, hijo de Caifás, quien era el sumo sacerdote en Jerusalén en tiempos de la crucifixión de Cristo. Mateo 26:57. Una piedra inscrita que proviene de Cesarea, siglo I, dice así: Poncio Pilato, el prefecto de Judea. Pilato era el gobernador romano en tiempos de la crucifixión de Cristo. Mateo 27:2.
Evidencias como esta, talladas en piedra, respaldan la conclusión de que los redactores bíblicos estaban consignando hechos y no ficción. Este inspirador folleto cubre mucha más información de lo que podemos cubrir en este programa. Le ayudará a ayudar a sus familiares, amigos y escépticos a probar la integridad de la Biblia, su inspiración y su exactitud. Contáctese con nosotros ahora y requiera una copia gratis. Solo pida el folleto de la Biblia. También puede obtenerlo en el sitio web elmundodemañana.org. Contáctenos ahora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. En la primera parte del programa, vimos que la arqueología ha demostrado la exactitud histórica de la Biblia. La propia Biblia promete que su palabra, la palabra de Dios y la revelación de Dios serían fielmente preservadas. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a Lucas 21, versículo 33. Jesús enunció en Lucas 21, versículo 33: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La promesa bíblica es verificada por el registro histórico. Veamos estos comentarios de famosos arqueólogos, como aparecen en el folleto La Biblia, realidad o ficción. La manera como la arqueología ha respaldado la exactitud histórica de la Biblia ha sido notable. Nelson Glueck, el afamado arqueólogo judío, escribió que puede declararse categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha contradicho alguna referencia bíblica. La casi increíble precisión del registro histórico de la Biblia, la que resulta particularmente veraz cuando está respaldada por los hechos arqueológicos. Los comentarios de Glueck hacen eco de las palabras de William Albright, conocido por su reputación de ser uno de los grandes arqueólogos. Declara: no puede quedar duda que la arqueología ha confirmado la sustancial historicidad de la tradición del Antiguo Testamento. El excesivo escepticismo manifestado hacia la Biblia por importantes escuelas históricas de los siglos XVIII y XIX ha sido progresivamente desacreditado. Así es, amigos, los escépticos y los críticos han sido progresivamente desacreditados. Gracias a Dios podemos probar la Biblia. Podemos probar su inspiración y exactitud. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3. El apóstol Pablo le estaba escribiendo al evangelista Timoteo. Notemos que en ese momento el Nuevo Testamento no estaba completo. Pablo le decía que las Escrituras, el Antiguo Testamento que Timoteo había estudiado, le podía revelar la verdad de Dios para la salvación. 2 de Timoteo 3, versículos 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las Escrituras hebreas son llamadas sagradas. Combinadas con la nueva revelación del Mesías, aseguran el camino a la salvación. Pero notemos el próximo versículo en la inspirada promesa de la Biblia, 2 de Timoteo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios ha inspirado toda la Escritura. La palabra griega traducida como inspiración de Dios es theopneustos, lo que significa exhalado de Dios. En realidad hay versiones que al pie de la página aclaran lo siguiente. Donde dice toda la Escritura es inspirada por Dios, puede ser traducido toda la Escritura es dada por el aliento de Dios. Amigo, usted puede confiar en la Biblia.
En la próxima parte del programa veremos otros 2 ejemplos que demuestran la preservación exacta de la Biblia. Primero quisiera ofrecerle el inspirador folleto gratuito, La Biblia, Realidad o Ficción. Le dará las pruebas históricas, arqueológicas y espirituales que usted necesita. Y le dará más ejemplos apasionantes de profecía cumplida. El autor, el Dr. Douglas Winnail, escribió: la Biblia presenta más de 1500 profecías que predicen con detalle el futuro de ciudades, reyes y reinos destacados. Las profecías cumplidas acerca de la antigua ciudad fenicia de Tiro son testimonio irrefutable del poder y precisión de la profecía bíblica. Este informativo folleto le ayudará en su estudio bíblico y le dará evidencia para probar la inspiración y exactitud de la Biblia. Amigo, usted y su familia necesitan este inspirador folleto gratuito, La Biblia, Realidad o Ficción. Contáctese con nosotros ahora y requiera una copia gratis. Solo pida el folleto de la Biblia. También puede obtenerlo en el sitio web elmundodemañana.org. Contáctenos ahora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Veamos más evidencia de que la Biblia ha sido preservada fielmente. En 1947, como parte de los rollos del Mar Muerto, fueron descubiertas 2 copias del libro de Isaías en la caverna de Qumran número 1. Estos datan con 1000 años de anterioridad de cualquier otro manuscrito de Isaías. ¿Fue preservada fielmente la escritura de Isaías? Aquí tenemos lo que reporta uno de los comentarios. Probaron ser idénticas palabra por palabra a nuestra Biblia hebrea estándar en más del 95% del texto. El 5% de variación consiste mayormente en obvias corridas de pluma y variaciones al deletrear. Estas variaciones no afectan el mensaje de revelación en lo más mínimo. Por supuesto que la secta de Qumran que preservó los rollos del Mar Muerto no fue reconocida por la comunidad judía para aprobar oficialmente estos textos, lo cual hace la coherencia de la exactitud del texto algo mucho más notable. De acuerdo al apóstol Pablo, Dios le dio a la comunidad judía la responsabilidad de preservar las escrituras del Antiguo Testamento. Refiriéndose a los judíos, Pablo escribió en Romanos 3, versículo 2, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O como dicen otras traducciones, a los judíos se les confió la palabra de Dios. De hecho, la historia demuestra que los escribas, llamados masoretas, copiaron las escrituras fielmente. El texto hebreo oficial es llamado texto masorético. Estos escribas eran tan meticulosos que contaban cada letra y cada palabra de un libro en particular, para asegurarse que no hubiera variaciones inclusive en las letras del texto. El texto del Nuevo Testamento escrito en lengua griega fue preservado en el mundo de habla griega. La Biblia Reina Valera de 1602 fue traducida en 1569 directamente de los textos hebreos, arameos y griegos de las Escrituras por Casidoro de Reina. Miles de manuscritos testifican la confiabilidad del Nuevo Testamento. Nuevamente, como en el caso del rollo de Isaías, las variaciones en los manuscritos griegos son menores y no afectan el mensaje de revelación o la enseñanza fundamental. ¿Hubo errores infiltrados en las traducciones? Sí, algunos errores, como la última edición de 1 de Juan 5:7, son fáciles de identificar en las traducciones latinas o españolas. Pero con tantos manuscritos para verificar posibles problemas, podemos sentirnos absolutamente seguros de lo que revela la Biblia. Examinemos otra profecía específica en la Biblia. Como ya hemos dicho en programas anteriores, las profecías de Daniel 2 y Daniel 7 armonizan con Apocalipsis 13 y 17. La profecía bíblica se refiere al final imperio mundial, antes del retorno de Jesucristo, como una bestia simbólica con 10 cuernos. El apóstol Juan vio en visión a una mujer vestida como una ramera montada sobre una bestia, llamada Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dios revela el significado de esta visión en Apocalipsis 17, versículos 11 al 14. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición.
Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. La historia y el Apocalipsis revelan que todavía queda otra resurrección de un último imperio de la profecía de Daniel. El Imperio Romano experimentó 6 resurrecciones, las cuales documentamos en programas anteriores y en nuestras publicaciones. La final resurrección unificará a 10 reyes o reinos que finalmente pelearán contra el Rey de Reyes en su venida, el Mesías Jesucristo. La profecía bíblica y la historia revelan que el territorio que una vez fue ocupado por el Imperio Romano quedará una vez más bajo su control. Hace más de 50 años, cuando parecía que la cortina de hierro solidificaría el control de la Unión Soviética por muchas edades, uno de los ministros de Dios escribió que Rusia estaría forzada a renunciar a su poder sobre Hungría, Checoslovaquia y partes de Austria. En 1956, después de la invasión rusa a Hungría, el señor Armstrong escribió: "La senda está siendo preparada para una colosal tercera potencia en el mundo político, una confederación europea de naciones más poderosa que Rusia y que los Estados Unidos. Hemos mostrado con años de anticipación lo que pasaría en el infausto imperio ruso en Europa Oriental". El ministro de Dios pudo demostrar desde la profecía bíblica, con más de 30 años de anticipación, qué acontecería finalmente en Europa Oriental. Amigo, cerca del 25% de la Biblia es profecía. Dios tiene todo el poder del universo y hará que acontezcan las profecías postreras reveladas en la Biblia. Isaías 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Amigo, usted puede confiar en la Biblia. Hay muchas más formas de probar la inspiración y autoridad bíblicas. El folleto gratuito, la Biblia, realidad o ficción, le dará la prueba histórica, arqueológica y espiritual que usted necesita. Y le dará más ejemplos apasionantes de la profecía cumplida. Escuche los títulos de estos capítulos. La profecía, una dimensión singular de la Biblia. ¿Se habrá preservado fielmente la Biblia? Respuestas a las grandes incógnitas de la vida. Un gráfico titulado La simetría de la Escritura presenta el inspirado orden original de los libros de la Biblia. Este informativo folleto le ayudará en su estudio bíblico y le dará evidencias para probar la Biblia, su inspiración y su exactitud. Amigo, usted y su familia necesitan este inspirador folleto gratuito. La Biblia, realidad o ficción. Contáctese con nosotros ahora y requiera una copia gratis. Solo pida el folleto de la Biblia. También puede obtenerlo en el sitio web elmundodemañana.org. Contáctenos ahora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. En el programa de hoy hemos visto varias pruebas de que la Biblia es verdadera, pero existe otra forma en que puede probar la Biblia, y es en practicar sus principios y preceptos. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a Mateo capítulo 4. Mateo 4, versículo 4. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Jesús citó este enunciado del Antiguo Testamento de Deuteronomio capítulo 8. Dios estaba permitiendo que los israelitas en su éxodo de Egipto aprendieran una lección espiritual más profunda. Moisés, hablándole a los israelitas en Deuteronomio 8, versículo 3, dijo lo siguiente: «Y te afligió y te hizo tener hambre, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre». Una vez que empiece a practicar los principios bíblicos, comenzará a comprender lo que nunca entendió antes. Como dice el Salmo 111, versículo 10, «El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos». Amigo, la genuina cristiandad no es solo una religión de un día a la semana. Es un camino de vida. Los antiguos cristianos se refirieron a esto en el libro de los Hechos como a el camino. Al leer el libro de los Hechos encontrará varias referencias respecto a el camino. Los Hechos 24:14, por ejemplo. Amigo, este camino de vida incluye la oración cotidiana. En la noche antes de la crucifixión, Jesús le oró al Padre Celestial. En su oración por los discípulos, él enfatizó la fuente de la verdad. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así es, amigo, la palabra de Dios, la Biblia, es verdad. Debemos leerla y estudiarla diariamente. La Biblia revela la senda de la vida más allá de la muerte. La Biblia revela el verdadero significado de la vida. La Biblia nos enseña cómo mejorar las relaciones y a llevarse bien con el prójimo. La Biblia enseña principios para obtener éxito, satisfacción y felicidad. Y la Biblia revela el futuro y cómo prepararnos para él mismo. Amigo, ¿puede confiar en la Biblia? Sí que puede, y puede cambiar su vida. La Biblia es el libro de instrucción de Dios para toda la humanidad, y nos da esperanza para el futuro. Asegúrese de requerir el inspirador folleto gratuito, La Biblia, realidad o ficción. Le dará la evidencia necesaria para probar la Biblia y su inspiración. Y que Dios lo bendiga al buscar su instrucción, revelación y verdad. Encuéntrenos cada semana en El Mundo de Mañana, o véanos online en cualquier momento. Al continuar el mundo desarmándose y decayendo, usted necesita el ánimo, la fe y la verdad que vienen de la Biblia. Gerald Weston, Wallace Smith y yo, y el presentador invitado Rod McNair, continuaremos compartiendo las inspiradoras enseñanzas de Jesucristo, las apasionantes buenas nuevas del reino de Dios que se avecina, y las profecías del tiempo del fin y su significado. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana, aquí mismo y a la misma hora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.